Mónica Bernal, Paola Castro, Fernando Torres y quienes habla Andrés Pinzón, asesorados por la profesora Isabel Romero de la Universidad de Almería. Nuestra unidad didáctica se desarrolla en la institución educativa Compartir Bochica. Esta institución educativa está ubicada en la localidad de Engativá, aquí en Bogotá. Es administrada por la Fundación Compartir, es administrada por una empresa privada, pero que tiene convenio con el distrito, luego nuestros estudiantes son asignados por la Secretaría de Educación. Nuestra unidad didáctica se desarrolló en grado noveno, con estudiantes en edades promedios entre los 14 y los 18 años. Entonces, eso se lo hicimos durante este año, en el mes de última semana de marzo y primera semana de abril. Empecemos mirando de qué vamos a hablar esta unidad didáctica. Nuestro foco de contenido, les decía, es método gráfico. Pero, ¿qué son las ecuaciones o qué son los sistemas de ecuación lineales? Pues pensemos, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, indique dos números cuya suma sea 5. Seguramente se nos vendrá a la cabeza 4 más 1, 2 más 3. Y si les planteara además otra condición, les dijera, indique dos números cuya resta sea 1, pues entonces pensaríamos en 3 y 2, 4 y 3. Esto que tenemos ahí, dos condiciones, dos números que queremos hallar, eso es lo que entendemos por un sistema de ecuaciones lineales. Lo podríamos representar algebraicamente pues con x más y igual a 5 y x menos 1 igual a 1, x menos y igual a 1. Esto es lo que hemos venido trabajando con los estudiantes. Pero ¿cómo se resolvería esa situación gráficamente? Pues bueno, si colocamos en el plano cartesiano todas las parejas que les acabo de decir, 2 más 3, 4 más 1, pues tendríamos esta línea que sería todos los números que sumados nos dan 5. Y si además colocase todos los números que restados dan 1, pues obtendría estas dos gráficas. Esta es la forma que queremos implementar con los muchachos, es decir, solucionar sistemas de ecuaciones lineales por el método gráfico. Entonces, en este caso, la solución que obtendríamos, los dos números que sumados nos den 5 y que restados nos den 1, pues sería en este caso 3 y 2. Ese es todo el trabajo que hemos venido diseñando durante estos 2 años. ¿Y cómo lo hemos diseñado en una unidad didáctica? Pues tenemos un diseño de 11 sesiones para los cuales hemos pensado 3 objetivos específicos. El primero, que es que los estudiantes apliquen el método gráfico. Les mostraba, se les plantea una tarea y haciendo uso del plano cartesiano resolver el sistema de ecuaciones. Lo segundo que pretendemos es que comprendan cómo funciona ese sistema de ecuaciones y cómo se puede modelar a partir de la gráfica. Es decir, que el estudiante, una vez se le presenta la tarea, pues asocia una representación gráfica a esa situación. Y lo tercero que pretendemos es que el estudiante modele situaciones de la vida real con los sistemas de ecuaciones lineales. Para esos 3 objetivos hemos planteado esta serie de tareas que las hemos marcado con 2 letras, figuras con rectas, sistemas equivalentes, rectas en el plano, encontrando rectas, bus y carro, aquí cada una de estas, y en esta sesión incluimos 2 tareas que hemos llamado copias y heladería. Como un trabajo especial que hemos tenido en nuestra unidad didáctica, hemos diseñado una tarea que hemos llamado Gran Premio de Brasil. ¿Qué cualidades tiene esa tarea que hemos diseñado? Primero, es una tarea que se aborda desde los 3 objetivos y se desarrolla a lo largo de toda la unidad didáctica. Por ese motivo la hemos denominado una tarea transversal, porque abarca toda la unidad didáctica. Y esta tarea transversal pretende alimentarse de los recursos y de los diferentes conceptos que vamos trabajando a lo largo de cada una de estas tareas. Esa tarea transversal la hemos dividido en 3 instantes, aquí están numerados. Una primera parte que hace referencia a la presentación de la tarea y el estudiante plantea estrategias. En un segundo instante, que es el estudiante empieza a resolverla, a mirar con sus compañeros. Toda la unidad didáctica se desarrolló en parejas mixtas de niño y niña. Y finalmente, pues resuelve la tarea como él lo va mirando posible. Aclaro que es una situación abierta, el estudiante podía resolverlo efectivamente con el método gráfico o podía resolverlo con una tabla o poderlo resolverlo con el método gráfico. Finalmente, en la última sesión hemos diseñado una actividad lúdica que tiene que ver un juego de cartas, lo hemos llamado Ecuacartas, en el que el estudiante asocia sistemas de representación con las cartas, tanto algebraico como gráfico. Y finalmente, un examen. Esta es la propuesta que hemos diseñado a lo largo de estos 2 años. ¿Por qué consideramos que esta propuesta es la ideal para trabajar este tipo de tema? Lo primero, porque dentro de la legislación colombiana hemos considerado
lo que es la Ley General de Educación, los lineamientos curriculares, el decreto 1290 específicamente, que lo que tiene que ver con el sistema de evaluación, y los estándares básicos en competencias. Ese fue nuestro punto de partida. Por ejemplo, les decía que estamos ubicados con los estudiantes de grado noveno. El estándar que hemos seleccionado tiene que ver con identificar diferentes métodos. Entre esos diferentes métodos pues están los gráficos, están los algebraicos, están los matriciales. Nosotros nos hemos enfocado específicamente en el método gráfico. Entonces, de ese estándar, ¿qué contenidos están relacionados con ese estándar? Entonces, aquí tenemos 4 tópicos que hemos mirado que nos abordan ese sistema de ecuaciones lineales, que tienen que ver el método gráfico, que es nuestro foco de atención, los tipos de sistemas de ecuaciones, la estructura semántica y las representaciones algebraicas. Voy a puntualizar solamente en el método gráfico, que es nuestro foco de atención. Si se dan cuenta aquí, el método gráfico hace referencia efectivamente a las rectas en el plano y están asociadas con 2 tipos especiales de representaciones, que son las rectas paralelas y las rectas secantes. Eso se conecta pues inmediatamente con una cantidad de conceptos, como son los tipos de sistemas, como son las estructuras y como son las representaciones algebraicas. De ese sistema de ecuaciones lineales, les mostraba al principio, hay varias formas de representar esos sistemas de ecuaciones. Una forma es por el medio simbólico, como les mostraba, x más y. El numérico, cuando tengo la pareja ordenada, como les decía, 3 más 3 y 2, gráficamente también puedo representar eso en el plano cartesiano. Verbalmente, como les mostraba, indique 2 números que sumados den 5, lo estoy haciendo de manera verbal. Y finalmente, un ejecutable que hace referencia a algún programa. Durante la unidad hemos implementado 2 programas, GeoGebra y una plantilla en Excel. Referente a la representación gráfica, pues tenemos aquí nuestras representaciones en el plano cartesiano y representaciones pictóricas. Aquí hacemos referencia a velocidad, ya vamos a mostrar por qué hacemos referencia a eso, específicamente por la tarea transversal del Gran Premio de Brasil. Y así lo conectamos con todos los sistemas de representación. La idea que hemos desarrollado a lo largo de la unidad es conectar cada uno de los sistemas de representación con cada una de las tareas. Por ejemplo, conectar el sistema gráfico con el numérico por medio de una tabla y ubicar esto en el plano. Para esa unidad didáctica hemos considerado los contextos y las situaciones de las pruebas PISA. Y por eso hablamos de su estructura matemática. La relación funcional es clave durante todo nuestro trabajo. La relación funcional, poner a y en términos de x, fenómenos en contextos de igualación, es decir, intentar encontrar cuándo y es igual a x dadas ciertas cantidades. Y hemos considerado las situaciones personales, educativas, públicas y científicas que se plantean en el estudio PISA. También citamos las competencias de esta prueba. Como manera de ejemplo, por ejemplo, aquí están nuestros objetivos, están las total de tareas diseñadas, aquí aparece el Gran Premio de Brasil como manera transversal, y cómo cada una aporta las diferentes competencias. Por ejemplo, si pensamos en sistemas equivalentes, pues podemos mirar que pensar y razonar, argumentación, comunicación y lenguaje simbólico, como puedo dar un breve ejemplo. Nuestro diseño también tiene una cualidad muy llamativa, y es que hablábamos de unas tareas de transición. Tenemos 2 objetivos, entre cada objetivo hemos planteado unas tareas que nos permiten pasar de un objetivo al otro. Eso es lo que hemos llamado tareas de transición. Aquí tenemos un ejemplo de una tarea que se llama sistemas equivalentes. Y aquí, ¿qué se trabaja específicamente? De lo que hemos hablado, ¿qué estamos trabajando? Representaciones algebraicas, manejo del lenguaje simbólico, representación gráfica, que es lo que le pide cuáles son las gráficas de estos sistemas, las estructuras de relación funcional, repito, y en función de x, un contexto de igualación y una situación científica. ¿Por qué científica? Porque está referenciada simplemente en el marco de las matemáticas. No estamos hablando de un contexto específico, digamos, de intercambio de cosas o algo que tenga que ver con un contexto específico. ¿Qué hemos considerado con estas competencias y con este tipo de tareas? Pues hemos agrupado nuestras capacidades, ya los grupos anteriores han hablado de capacidades, me voy a remitir solamente a cómo las hemos agrupado. Hemos agrupado en 3 tipos, algebraicas, gráficas y transversales. Estas transversales hacen referencia, abarcan situaciones que tienen que ver tanto con las gráficas como las algebraicas. Por ejemplo, diligenciar una tabla, eso es una conexión transversal, conecta lo algebraico con lo gráfico. Tenemos nuestros objetivos y sus respectivas tareas. Al lado de las expectativas de aprendizaje, hemos mirado que hay unas ciertas dificultades en las que estudiantes pueden incurrir. Entonces, clasificamos ese tipo de dificultades según el objeto matemático, según el proceso que se ponga en juego, y hemos previsto unas actuaciones del maestro. Entonces,
Se plantean unas expectativas, se identifican unas limitaciones en las que pueden incurrir los estudiantes y se planifican unas actuaciones para minimizar esas dificultades que tengan los estudiantes. Entonces, por aquí podemos ver el desarrollo de una tarea. Se está conectando los sistemas de representación con las diferentes capacidades que se desarrollan. Hemos considerado en todas las tareas que al menos hayan dos formas de resolverse. Entonces, aquí planteamos, por ejemplo, hay un camino de solución de una tarea que está delimitada con color verde y hay otra forma de resolver la misma tarea en color rojo. Estas redes conceptuales de conectar capacidades y sistemas de representación también lo hemos logrado con algo que hemos denominado espina de pescado, para considerar tanto las capacidades de inicio y la secuencia que ya varios grupos han presentado y cómo se pueden incurrir en errores a lo largo de esas capacidades. Entonces, por ejemplo, aquí la tarea rectas en el plano arranca en una capacidad 23, desarrolla 5 capacidades hasta llegar a la C15 y se pueden incurrir entre una y otra en diferentes errores. El grupo, pensando y considerando esos errores en que se pueden incurrir, hemos diseñado un material que pretende, obviamente, optimizar este diseño de la unidad. Hemos diseñado algo que se llama acetatos superpuestos, es algo muy sencillo, simplemente se dibujan dos planos cartesianos y se sobreponen uno al otro para representar la velocidad de móviles. Y hemos diseñado, lo que les comentaba anteriormente, un juego de cartas en el que el estudiante tiene que asociar 3 representaciones, una verbal, una algebraica y una gráfica para relacionar sistemas de ecuaciones. Y hemos diseñado una plantilla en Excel, un programa que pues afortunadamente todos los colegios tienen acceso con el Office, y hemos diseñado una plantilla que hemos denominado Paramexcel, que es simplemente asociar los parámetros de una ecuación con una situación, que en este caso, por ejemplo, aparece la velocidad de móviles. Cada una de estas tareas, cuando se ponen en juego en el aula, pues tienen una meta, se ponen en juego unos recursos, ponen en juego unos contenidos, una situación de aprendizaje y una complejidad según cómo se va a resolver, si es una respuesta cerrada o abierta. Las condiciones en que se va a presentar esa tarea, entonces instrucciones verbales o se entrega una fotocopia, la comunicación que se va a dar entre maestro y profesor y el tipo de agrupamiento que se hace de esa tarea. Esto se hizo con cada una de las tareas, se planificó en el momento de ir a llevarla al aula, cómo se va a desarrollar. Les comentaba el Gran Premio de Brasil. Para nosotros el Gran Premio de Brasil, digamos que fue una de las fortalezas que tiene nuestra unidad didáctica. Les comentaba, es una situación que está a lo largo de toda la unidad, pero que tiene el potencial de ser una situación real y abierta. Los estudiantes pueden consultar la información sobre el Gran Premio de Brasil en las páginas de internet y así lo hicieron. La idea era aprovechar toda esa información matemática que hay en esa situación, los tiempos, las velocidades, las distancias, y se les pedía era estimar cuándo aproximadamente, mediante ecuaciones lineales, modelaran cuándo un carro sobrepasaba a otro. Después de que tenemos todas esas tareas, pues ¿cómo hemos recogido la información de los estudiantes? Los estudiantes diligenciaban un diario, hacían una autoevaluación de sus capacidades, cómo las iban desarrollando. El maestro iba diligenciando un diario del profesor en que se tenían en cuenta pues, las actuaciones previstas del estudiante y las no previstas, y así se iba llevando el registro de las situaciones. Teníamos también una parrilla de observación, que si se dan cuenta tiene una semejanza con la espina de pescado. Entonces aquí teníamos las capacidades que se prevén, los errores que pueden incurrir los estudiantes, qué puede hacer el maestro en ese caso, y si habían situaciones no consideradas, pues se diligenciaban acá. Y toda esta información se iba consignando en una planilla de seguimiento en el que aparece cada estudiante con las capacidades que iba desarrollando. Entonces aquí íbamos simplemente diligenciando en qué capacidades el estudiante había obtenido o había activado. Coherentes con este diseño, hemos elaborado un sistema de evaluación en el que se ha procurado distribuir de la mejor manera los porcentajes de la evaluación. Nótense acá que el Gran Premio de Brasil tiene un porcentaje bastante considerable con respecto a las demás tareas y todo el cúmulo de las demás tareas pues va en un 40%. Esto nos permitía mejorar nuestro proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque no solamente iba a ser una prueba escrita, no solamente iba a ser una presentación o no solamente iba a ser entregar un trabajo. Entonces creo que en este sentido el sistema de evaluación es coherente con el diseño que hemos propuesto. Con respecto al contexto de los estudiantes, les comentaba, los estudiantes es un colegio mixto entre los 14 y 18 años, 44 estudiantes, hablo del estudiante de 18 años, es un estudiante que tiene una condición especial de discapacidad, estuvo sin ninguna dificultad en el desarrollo de la unidad didáctica. Tenemos una intensidad horaria en el colegio, que eso nos facilitó implementar en esta institución, de 6 horas semanales. Eso hizo que pues,
la unidad didáctica se llevara a cabo sin mayor dificultad de tiempo. El colegio cuenta con acceso a herramientas tecnológicas, como es que cada salón tenga una pantalla LCD, por eso varias de las presentaciones que vamos a ver, el ejemplo de los muchachos, se llevaron a cabo sin una dificultad. Se implementó la unidad didáctica, ya les comentaba, en 11 sesiones, pero hubo unas ciertas modificaciones. Por ejemplo, esta tarea, la de heladería y copias, tuvimos la dificultad que se le fue la luz, entonces que nos tocó de improviso cambiar el recurso y nos tocó resolver a papel y lápiz. Otra modificación que hubo fue en la última sesión, para darle un poquito más de tiempo al examen y a las indicaciones, nos tocó suprimir el juego de cuacartas que habíamos diseñado para esta última sesión. Y en las primeras sesiones, específicamente en la sesión 2, fue necesario hacer un refuerzo para lo que tiene que ver con el manejo de velocidad. Identificamos que los estudiantes de este grado tenían dificultades con hacer representaciones gráficas de la velocidad, entonces fue necesario hacer este refuerzo. Aquí vamos a ver cómo fue ese Gran Premio Brasil, lo que les comentaba que fue una experiencia muy significativa para todos nosotros, los miembros de este grupo. Pues sencillamente la pareja de estudiantes seleccionaba sus corredores, investigaba información, establecía unas metas, planteaba la forma de resolverla, que era una estrategia, consultaba información en internet y planteaba cómo lo solucionaba. Por ejemplo, aquí vemos que los estudiantes no resolvieron la situación por el método gráfico, sino que simplemente utilizaron las fórmulas de velocidad, distancia sobre tiempo, plantearon unas tablas relacionando cada segundo en qué distancia iba y así determinaron en qué momento, por ejemplo en este caso, Alonso alcanzaba a Felipe Massa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los estudiantes trabajando en la sala de sistemas, les decía, pareja mixta, hombre-mujer. De toda esta unidad didáctica, ¿qué resultados obtuvimos? Pues básicamente consideramos 5 resultados claves. Se desarrolló las capacidades matemáticas que teníamos previstas, lo que tenía que ver con capacidades de tipo algebraico y gráfico, consideramos que se ha logrado de manera satisfactoria. El desarrollo de las tareas comprometió a los estudiantes. Ustedes acaban de ver un ejemplo, el compromiso que hubo los estudiantes en elaborar bien sus presentaciones es algo muy parecido a lo que estamos haciendo acá. Durante las 11 sesiones los estudiantes iban resumiendo la tarea y en la penúltima sesión, antes del examen, los estudiantes pasaban a presentar a sus compañeros cómo solucionaron la tarea. Entonces hubo uso de TICs, hubo trabajo colaborativo y eso es satisfactorio para todos nosotros. El foco de contenido adquirió valor por sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la tarea en sí misma tenía sentido para los estudiantes. Era una situación real que los estudiantes ven y era novedosa también, porque siempre veíamos situaciones de ecuaciones, siempre es represente la línea, haga tal ecuación, pero no, esta situación en específico desde el Gran Premio de Brasil los comprometió mucho y para ellos tuvo significado en ese sentido. En cuanto a la comprensión de los conceptos, consideramos que se logró la propuesta, que era pues que los chicos implementaran el método gráfico. Sabíamos que como la pregunta o problema era abierto, pues se pueden haber respuestas de este tipo. Y la tarea transversal, pues consideramos favoreció eso que queríamos, el objetivo macro, que era que los estudiantes modelaran situaciones de la vida real por medio del sistema de ecuaciones. Entonces aquí, si lo transformamos estos resultados en números, pues el 100% de los grupos identificó las variables, por ejemplo, identificar el tiempo, la velocidad promedio de los automóviles, propusieron sistemas de ecuaciones, asociaron la pendiente a la velocidad de los autos y se construyeron tablas y digamos que eso fue los resultados así como más sobresalientes. De todo este análisis de los resultados que tuvimos, de las dificultades que se presentaron, digamos en cuanto a tiempo, nuestra propuesta final de la unidad didáctica quedaría así, es decir, ampliamos unas sesiones finales y aquí, si se dan cuenta, le damos un poquito más de espacio, abrimos más espacios para el Gran Premio de Brasil. Esto, entendiéndolo, que el estudiante se compromete más cuando le ve aplicabilidad al tema matemático. Entonces, consideramos que esto es valioso en las futuras implementaciones que se puedan tener y en mantener el refuerzo que consideramos oportuno, porque a veces el concepto de velocidad no es tan sencillo como nosotros lo entendemos. Seguramente a los estudiantes les cuesta mucho, y más cuando sabemos que, digamos, en la Fórmula 1 los autos no siempre van a la misma velocidad, van a tener dificultades en que entran a pits, aumentan la velocidad, entonces este refuerzo se ve necesario en aclarar esos conceptos de aceleración y desaceleración. Finalmente, como conclusiones de este trabajo, ¿qué tenemos? El diseño de la unidad la hemos visto y nuestros tutores la han valorado por de ser de manera coherente y novedosa.
¿Por qué novedosa? Les comentaba, el Gran Premio de Brasil y las tareas de transición es algo que en las unidades didácticas es nuevo, a los estudiantes les llama la atención también por sus recursos que se implementaron, los acetatos, el uso de la posibilidad de hacer presentaciones en matemática. Los estudiantes no habían hecho eso, normalmente siempre se presenta en el tablero, entonces el uso de las TICs para ellos fue novedoso. Las actividades activaron las capacidades que pretendíamos, que eran las relacionadas con modelar situaciones de la vida real. Y también consideramos que nos sirvió tanto para maestros como para estudiantes en cambiar paradigmas que tenemos en cuanto a la enseñanza y aprendizaje. Aquí la tarea transversal no estaba dada para una única respuesta, había tantas respuestas como uno quisiera, tantos corredores quisiera hacer, lo podía resolver de cualquier manera. La información no estaba centrada en el maestro, simplemente se le planteó, aquí está el contexto de la Fórmula 1, pero usted puede consultar la información, bien sea en internet, en periódicos, inclusive hubo estudiantes que resolvieron consultando la narración de la carrera y así encontraron información valiosa. Y por último, consideramos algo muy valioso del grupo y que creo que nuestros compañeros también han valorado mucho, es la creación de redes conceptuales, como fue la espina de pescado, como fue los sistemas de representación y la creación de materiales para nuestros estudiantes. Les decía, haber adaptado Excel para los estudiantes, haber tomado unas hojas de acetatos para representar velocidades. Y pues todo esto no hubiera sido posible sin nuestra tutora Isabel María Romero, que estuvo siempre al lado de nosotros y hizo que esto fuera posible. Muchas gracias. Vaya, seguro que en el momento oportuno. Bueno, buenos días ahí en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Un saludo muy cordial desde aquí, desde Almería. Es un verdadero placer compartir este momento con todos los estudiantes, con el equipo de MAT y con aquellas personas que nos han estado ayudando y cuidando y estando también pendientes de nosotros y que nos han permitido llegar hasta aquí. Gracias a Pedro y a Ángela por ser tan apañados y por permitirnos estar siempre en conexión a pesar de la distancia. Y bueno, yo quería contar un poco mi andadura con el grupo 4, lo que me ha parecido a mí. Cuando empezamos con este trabajo, yo sentí que era una gran responsabilidad y al principio pues pensé que iba a ser un esfuerzo y que iba a ser un trabajo pues consistente. Entonces, así me dispuse yo en las primeras ocasiones y la verdad es que fue un esfuerzo al principio. Y lo primero que me sorprendió fue el buen nivel que tenía el grupo, el buen nivel en matemáticas y en didáctica. Y pensé que tenía que estar a la altura y que tenía que trabajar yo mucho para estar a la altura. Pero luego empecé a sorprenderme porque empezaron a aparecer las espinas de pescado, unos materiales muy creativos, una tarea transversal del Gran Premio de Brasil y entonces empezó a ser la cosa muy divertida. Y comprendí lo que decía la evaluación formativa, que cuando el trabajo es significativo y la evaluación es formativa, pues uno nunca se aburre cuando corrige o cuando ayuda o cuando da comentarios sobre los trabajos. Y a mí me pasó así, empecé a esperar a ver con qué me va a sorprender ahora el grupo 4. Y cada trabajo tenía yo, en vez de decir, a ver, cómo enfoco esto, tal, y ser una cosa pesada, fue una cosa, pues, como muy agradable, de decir, a ver, con qué me sorprendo ahora. Y finalmente, en la última etapa, eh, la cosa ha evolucionado aún más, porque además de sorprenderme positivamente, he llegado a fluir corrigiendo, a, a sentarme tranquilamente y decir, bueno, voy a disfrutar este momento porque es un trabajo muy bueno el que tengo por delante y yo puedo aportar cosas. Entonces realmente ha sido ya al final una cosa muy, muy agradable. El esfuerzo ya no ha sido un esfuerzo, ha sido un trabajo pues muy grato. Un trabajo entre colegas, que es como yo considero a los miembros del Grupo 4, como verdaderos colegas que me tienen a su disposición pues cuando se presente la ocasión, en cualquier momento, porque no sabemos, como decía Antonio, en qué momentos podemos coincidir, pero a mí me tienen a su disposición siempre y además pues con muy buen ánimo. Y también quería comentar una cosa, y era que
Y ya bastante al principio me di cuenta de que yo había tenido mucha suerte con el grupo 4. Yo decía, jo, qué suerte he tenido, qué fácil es tutorar a este grupo. Me había tocado un grupo así más difícil, hay que ver qué calvario durante 2 años. Pero eso lo pensaba yo que había tenido una suerte enorme hasta que llegué al módulo 5. Y en el módulo 5 me di cuenta de que todos hemos tenido una suerte enorme, porque ahí descubrí a los demás grupos los valores que tienen todos los grupos demás, que son diferentes, cada uno ha hecho un trabajo enfocado de una manera distinta, cada uno ha aprovechado a lo mejor una u otras cosas de lo que le hemos propuesto, pero han sido todos excelentes, han sido unos alumnos fenomenales y ahí coincidimos todos. Y yo pues solo quiero dar las gracias por el entusiasmo que habéis tenido, por el cariño inmenso siempre, por la calidad del trabajo, y por la oportunidad de crecimiento profesional y humano que me habéis brindado todos, los alumnos y los compañeros y el equipo de más. Y nada más, pues hasta siempre.